Nuestro primer invitado es Carlos Cornejo. Él es médico y fue gerente de Enfarma, la empresa, la industria nacional que montó el Estado ecuatoriano con el sueño, con la idea de poder producir medicamentos nacionales de muy buena calidad y a bajos costos, de tal forma que mayor cantidad de personas puedan acceder a los medicamentos que se necesitan en este país para poder garantizar su salud, que está pues también garantizada en la Constitución de la República. Carlos, muy buenos días, bienvenido, y quisiera conocer su opinión sobre lo que pasó con Enfarma. Ayer estuvo aquí Ramiro González y prácticamente responsabilizó a los gerentes de Enfarma sobre lo que pasó con esa empresa. Son los causantes, dijo, de la destrucción de Enfarma. Bueno, gracias, Daniel, por la invitación. Yo estoy aquí justamente porque tuve el honor de dirigir por 6 meses, un poco más, la gerencia de Enfarma, periodo en el cual realmente se hizo un trabajo que lamentablemente no se llegó a concretar, porque estuvo listo el plan para que Enfarma comience a producir fármacos de síntesis química. Tengo la obligación de rendir cuentas y lógicamente que si es necesario que Contraloría intervenga, lo debe intervenir, porque yo veo en este problema de medicamentos que realmente se le está yendo al Ministerio de Salud de las manos el control de calidad de medicamentos. ¿Por qué lo dice? Viendo las entrevistas que se han suscitado aquí en este programa, he visto en redes sociales que justamente quieren que salgan los responsables de los hechos por qué Enfarma no llegó a producir medicamentos. Se ha visto en la televisión, en Vistazo, en todas las redes sociales, que hay esa inquietud de establecer responsables. Es por eso que yo estoy aquí y he aceptado la invitación que usted me ha hecho el día de ayer para demostrar que nosotros hicimos un trabajo y que lamentablemente hubo interferencias del Ministerio de Salud, de la señora ministra en esa época, del subsecretario, del delegado de la Presidencia de la República. Tengo que hacer salvedades, por ejemplo, al delegado, al directorio de Semplades, al ministro Santiago León, que nos dio un apoyo excelente y que estuvimos a punto realmente de llegar a concretar el proyecto farmacéutico. Pero estos funcionarios que usted acaba de mencionar, en esa época la ministra era la señora Karina Vance, no, digamos, truncaron de alguna manera el proceso que se llevaba a cabo para poder consolidar Enfarma. Cuando yo llegué a Enfarma, vi que no había una política de salud en lo que se refiere a medicamentos. No existía una política para medicamentos. Cuando yo llegué, se había hecho la subasta del 2011. Inmediatamente a los 11 días de haber llegado, me pedían que cotice 318 medicamentos. A los 20 días que cotice 184 medicamentos. A los 30 días 154 medicamentos. O sea, lo que querían era que Enfarma sea una comercializadora. El decreto del señor presidente, ¿y por qué acepté yo la función de gerente general? Porque el señor presidente de la República, en el 2009, en septiembre del 2009, dispuso que se compren a los laboratorios nacionales. Y después de eso, a los 2 meses, en diciembre, hace el decreto presidencial en el que crea Enfarma para que produzca medicamentos, para que comercialice, para que sea el organismo que se encargue de abastecer los medicamentos a la red de salud institucional, a la red pública de salud. Cuando yo asumo la gerencia de Enfarma, inmediatamente procedí a tratar de abastecer los medicamentos que necesitaba el Ministerio de Salud. Pero cada vez me cambiaban los medicamentos y lo primero que yo hice es tratar de adquirir una planta farmacéutica. En ese proceso me topé yo
Janet, me topé que había un proyecto para construir una planta farmacéutica por 340 millones con Cuba. Me parecía exagerado y lógicamente... 340 millones de dólares. 340 ¿Eso es lo que iban a construir millones. en Yachay? En Yachay, sí, aquí... Tenemos fotografías de en lo que quedó ese proyecto, podemos ponerlas en pantalla. Carlos, así ahí sobre ese terreno que usted ve en pantalla es en donde se iba a construir este laboratorio de 340 millones de dólares. Así es, Janet. Y aquí yo tengo prácticamente el documento en el que se firma un acuerdo para producir este laboratorio. Frente a esta situación, yo inmediatamente trato de adquirir un laboratorio farmacéutico y efectivamente llegamos a concretar la compra de 2 laboratorios nacionales, los que estaban listos para comenzar a funcionar y a producir los fármacos. Estos 2 laboratorios, el uno era Qualifarm y el otro era Maquifarma. Que ya estaban listos, construidos, infraestructura totalmente lista. El uno era para producir sólidos y el otro era para producir inyectables estériles de oftálmico. Entonces, aquí tengo yo el proyecto que fue aprobado por Semplades. Cuando yo fui removido cuando después de que el directorio aprobó esa compra, se presentó a Semplades. Semplades aprobó la compra de las 2 plantas farmacéuticas. El presidente de la República apoyó esto. Eso me comunicó el señor ministro Santiago León, quien apoyó a esta gestión. Aquí está el proyecto para la construcción de las plantas farmacéuticas. ¿Por cuánto le iba a costar la compra de esos Los 2 laboratorios, del uno se compraba el 100% de acciones, era $1.700.000, y el otro era el 51% por un valor de $1.5 millones. Concomitantemente con eso, nosotros íbamos a comprar el predio donde funcionaba. ¿Eso en total, 3 millones? No, el predio era 40.000 metros en una zona urbana de Quito, frente donde está el laboratorio Pfizer, o sea, donde funciona Pfizer. En el camino a la mitad del mundo. En camino a la mitad del mundo, que son 40.000 metros de superficie, con 2 plantas farmacéuticas, y es más, en Farma arrendaba el edificio donde funcionaba, y como yo ya iba a comprar el predio y estos 2 laboratorios, ni siquiera renové el contrato. Nosotros ya nos íbamos a trasladar a la planta y a iniciar la producción. Ya, ¿cuánto le costó en total con terreno, con todo? ¿Cuánto le iba a costar, digamos, el proyecto? ¿Cuánto proponía usted que el Estado pague? La compra de los 2 laboratorios, 3.200.000, y la compra del inmueble, unos 5 millones, 5.500.000. Es decir, 8 o 9 millones de dólares. 8 millones. Versus 340 millones del proyecto que fue aprobado. Así es. Y acá ya tenía el laboratorio listo para producir, y acá había que producirlo y quedó. Volvamos a mostrar, por favor, cómo presentar quedó ese terreno. Perdón. Así quedó ese terreno de los 340 millones con las tierras removidas. Estas son las 2 y nada plantas construido. Estas son las 2 plantas. A esa cámara, por favor. Que se iban a comprar planta A y acá planta B. Esto ya fue presentado a Semplades incluso y aprobado por Semplades. Aprobado. Es más, el directorio me aprobó en septiembre, y el directorio y el ministro de Finanzas, que estaba dispuesto a entregar los recursos para la compra de los 2 laboratorios, me sugirió que realice los estudios técnicos, legales y financieros, y eso presenté al directorio en septiembre, y esos estudios lógicamente tomaron tiempo, tomaron cerca de 3 meses. Yo el 10 de diciembre solicité al subsecretario del Ministerio de Salud, a Miguel Malo Serrano, que él como presidente del directorio convoque para que se apruebe ya la compra. Ahí el subsecretario me pidió que posterguemos una semana esa compra, porque la ministra y el ministro Espinosa podrían sugerir algún punto adicional. ¿Qué es lo que ocurrió? Pasaron 8 días
y yo volví a insistir por la urgencia que tenía en iniciar la producción de fármacos. En esos 8 días le había insistido y el día lunes 17 de diciembre me llama y me dice, sabes que el presidente ha pedido tu remoción al puesto. Entonces, lógicamente yo dije, acepto, el señor presidente desde que me nombró. Oh sorpresa, al día siguiente me manda un comunicado diciendo que convoque al directorio para conocer mi renuncia. Entonces, ese momento yo manifesté claramente que yo no iba a renunciar, porque yo tenía un compromiso con el país, un compromiso con el señor presidente de producir fármacos. Esa es la realidad. Después de eso, lógicamente, él realmente se vio cuestionado de esta situación, que me pedía que yo renuncie. Y yo no renuncié, fui removido. Y en la remoción, ahí hubo el delegado del presidente que dijo que me había demorado en esto. Él tenía unos sueños, no sé, sueños de perro, no sé, en los que quería que yo produzca al otro día biotecnológicos, biofármacos. Que no se producen en este país. Son procesos, Janet, se puede llegar a producir, pero son procesos, teníamos que comenzar de a poco. Yo gerencié un laboratorio nacional por mucho tiempo. O sea, querían que usted en 6 meses ya esté produciendo medicamentos biológicos en el país. Sí. Y como usted no pudo producir medicamentos biológicos, y me lo pedían removieron. Licencias obligatorias. Realmente yo creo que aquí existen varios culpables. Y eso sí se debe establecer, porque yo he venido acá a dar la cara ante la ciudadanía, ante los ecuatorianos, ante el presidente que me designó gerente de Enfarma. Y me da mucha pena que se haya firmado la liquidación de Enfarma, porque era un proyecto donde realmente era una oportunidad de crear la matriz productiva, de crear fuentes de trabajo, de crear tecnología. ¿Por qué no quisieron? ¿Por qué no apoyaron este proyecto o cualquier otro que se ha presentado para poder impulsar y desarrollar Enfarma? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que acaso tal vez es cierto eso que dicen por ahí de que los laboratorios internacionales, los laboratorios nacionales, es decir, los grandes productores de medicamentos en este país presionan y presionan para que no haya producción nacional? Mucho menos si es estatal. Vea, Janet, realmente yo pienso que la industria nacional no entendió cuando se iba a salir con Enfarma. La industria nacional pensó que iba a ser una competencia. Y realmente no era así, porque un laboratorio que recién comenzábamos, podíamos haber llegado a producir unos 10, 20 medicamentos y ahorrarle al Estado de los productos que más compraba aproximadamente por año de 60 a 100 millones de dólares, con una inversión mínima, porque era una inversión mínima. Y le digo, porque yo fui gerente de un laboratorio nacional, PharmaBrand, donde nosotros realmente arrancamos y llegamos a registrar cerca de 100 presentaciones y lanzar al mercado más de 50 presentaciones. Este laboratorio fue el que en el 2010 ganó la subasta que convocó el señor Ramiro González. Ramiro González está confundido al decir que nosotros hemos destruido. No, cada gerente que venga acá a responder. Exactamente. Una última pregunta rápidamente, Carlos, que se me terminó el tiempo, pero ¿qué medicamentos iba a producir usted? O sea, ya en estos laboratorios que estaban listos para comprar, ¿qué medicamentos podía producir inmediatamente? Antes de esto, Janet, permítame, en una reunión, y aquí veo que está invitado el señor Pedro Páez, en una reunión que fui invitado yo, donde se hacía una presentación en la Facultad de Administración, tuvo la valentía el director del CERCOP de denunciar que en la subasta del 2011 hubieron actos colusorios. El actual el señor Santiago Vázquez. ¿Ya? Tuvo la valentía, ahí estuvo el superintendente de competencias.
no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¿Hubo actos colusorios entre quién y quién? Entre los laboratorios participantes. Y ahí es cuando ¿Y yo los veo... directores de la subasta del 2011? Sí. Y ahí es cuando yo veo contradicciones. Cuando veo que la ministra que se presenta acá, la ministra actual, manifiesta que no se han comprado nada con la última subasta y que se están comprando con la subasta del 2011. Entonces, claro, que se van a comprar, dijo, que mientras se resuelve el tema de registros sanitarios, sí, todo eso que dejaron para después, van a seguir comprando los medicamentos de acuerdo con la subasta del 2011 que usted dice que se ha denunciado que había actos colusorios. Esto manifestó el señor Santiago Vázquez, que yo creo que eso hay que hacer un seguimiento. Perfecto. Además, yo veo que hay una contradicción aquí entre el CERCOP y el Ministerio de Salud. El CERCOP viene acá, se presenta, dice que los registros sanitarios se hacen en 72 horas. La ministra dice que se hace en 3 meses. En 2 meses. En 2 meses, 60 días, sí. Manifiesta que ha habido un gran ahorro en la última subasta, pero se sigue comprando con la subasta del 2011. Entonces, esto realmente yo creo que hay que responder. Y a lo que dice Ramiro González, yo quiero recordarle a Ramiro que a lo mejor él generaliza. Él generaliza. Cuando él fue el representante del IES, y aquí creo que tengo yo un documento en el que prácticamente en Farma le vendía a la Seguridad Social un producto en $18. Y la Seguridad Social compraba con la subasta del 2011 en 90. 5 veces más, 500% más caro. Entonces yo le mandé una comunicación a Ramiro que respondió inmediatamente. Imagínense cuando él dice que nosotros somos los culpables. El Seguro Social había hecho un convenio para comprarle en Farma. Pero el momento en el que yo llego a la gerencia de Farma, me demoré 3 meses, 7 días para que me firme el convenio y poder yo entregar los medicamentos cubanos. Esto encarecía el bodegaje. Esto eran productos inclusive que tenían cadena de frío. Estas son las cosas que yo creo que tienen que aclararse. Perfecto, Carlos. Me voy a quedar ahí porque ya se nos pasó mucho el tiempo. Tengo 2 invitados más, pero quiero agradecerle mucho por su frontalidad, por haber traído documentación que respalda su posición. Y yo creo que este es un tema, digamos, en estas 5 semanas que hemos enfocado este tema, como ustedes ven, parece que destapado simplemente la punta del iceberg. Aquí hay que seguir investigando y seguir sabiendo quién ha sido responsable, por ejemplo, de la liquidación de Infarma, por qué no se pudo producir medicamentos en este país, señalar responsables y realmente decirle la verdad a este país. Muchas gracias, Carlos. Tengo que quedarme ahí, Carlos, porque ya no tengo más tiempo. Qué pena realmente, porque cuando yo fui gerente de Infarma, yo sí hacía control por registro de los medicamentos cubanos. Y funcionaba el INSPI, que era el ex INH y actualmente es del ARSA, y antes de entregar yo garantizaba que el producto se podía consumir. Aquí no puede quedar latente que el gobierno no garantice la calidad de los medicamentos. La calidad de los medicamentos no puede estar en duda, Janet. Gracias, Carlos. Vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos para hablar con Paul Carrasco y ver los resultados.